Apenas había dado un paso hacia mi asiento cuando su voz me golpeó. Alta, fuerte, punzante. Solo vino por el vino gratis, no le hagan caso. Por un segundo creí que hablaba de alguien más, pero entonces la sala giró solo un poquito lo suficiente. Cabezas se ladeaban, sonrisas se tensaban, risitas se esparcían de esas educadas que te hacen sentir como si fueras la única sin un guión en la mano. Me quedé ahí parada, aferrando el sobre con el cheque para la boda que no estaba segura de haber querido escribir. El salón brillaba con lámparas de araña y afecto fingido. Rosas blancas, manteles color crema, copas de cristal. Todo tan hermoso, tan frío. Jimena no volvió a mirarme. Ya caminaba hacia la mesa principal del brazo de su dama de honor, riendo como si no hubiera lanzado una granada. Y mi hijo Damián estaba a su lado. No parpadeó, no rió, pero tampoco me defendió. Solo ajustó sus gemelos y tomó un sorbo de su champán. No lo había visto en persona, en casi 9 meses. Siempre decía que era por su trabajo, sus viajes, su agenda. Pero ahí estaba ahora impecable y distante, viendo cómo la mujer con la que se casó humillaba a la que lo crió. Tragué saliva y caminé hacia la mesa del fondo. Estaba escondida detrás de una columna cerca de las puertas de la cocina. Mi nombre estaba escrito en letras pequeñas, sin título, sin madre del novio. Solo Marisol. La silla tambaleó cuando la jalé. Me senté despacio, consciente de las miradas que ya no estaban ahora, que su momento de diversión había pasado. Un mesero pasó con champán. Me saltó. No lo llamé. En cambio saqué mis lentes de la bolsa y miré la mesa de regalos. El libro de tapa dura, que había envuelto en papel plateado, seguía ahí sin abrir. Damián sabía qué era. Cuando tenía 5 años, me rogaba que se lo leyera. La sobrecubierta estaba gastada rota por el cariño. Había encontrado una copia en perfecto estado y escribí una nota dentro. Ahora me preguntaba si siquiera lo tocaría. Probablemente no. No cuando fingir que yo no estaba ahí hacía todo más fácil. El ruido de los platos detrás de mí casi ahogaba los discursos. Casi. Pero capté cada palabra que dijo Jimena. Cómo agradecía a todos los que realmente vinieron por nosotros, como algunos casi no venían. Cada puya envuelta en seda y cubierta de encanto. No hablé. Tampoco aplaudí. Nadie lo notó. En la mesa 15, el mantel era un tono más apagado que los demás, apenas perceptible, salvo para quien lo miraba fijamente, fingiendo que era una elección. El asiento a mi lado seguía vacío. Me habían dicho que era para desborde. Debí imaginar que eso significaba no traigas a nadie. Los meseros pasaban rápido, sirviendo champán, recogiendo platos, ofreciendo sonrisas a los invitados bajo mejor luz. Mi plato llegó tarde. Mi copa seguía vacía, pero había traído pañuelos guardados en el bolsillo lateral de mi bolso por si acaso. Una pareja joven en la mesa de al lado susurró algo y me miró. Había reservado un hotel a 1 kilómetro, sin bloque de habitaciones, sin transporte. Nadie preguntó dónde me quedaría. Moví mi silla un poco para bloquear la vista de la puerta de la cocina. Volvió a abrirse otra charola de copas de vino, iba en dirección opuesta. No hacia mí. Volví a mirar la mesa de regalos. Mi libro envuelto en plateado seguía solo, sin listón. Solo un envoltorio sencillo, dobleces perfectos y mi letra dentro. Ya habían abierto todos los sobres seguro. El cheque que puse no era mucho, pero era lo que podía dar sin tocar mis ahorros. Dinero que salió de preparar lonches por 2 décadas y nunca cambiar mi chamarra de invierno. Tomé mi café ya frío y di un sorbo pequeño. Sabía a costumbre, familiar, ligeramente amargo. Alguien se levantó para brindar por la pareja otra vez. La sala aplaudió. Yo me quedé sentada. Desde el otro lado del salón, Damián por fin me miró. Solo un segundo. Y luego giró la cara.
Antes creía que si daba lo suficiente me verían. No solo como un fondo, no solo como alguien en quien apoyarse cuando les convenía, sino realmente verme. Cuando Damián y Jimena estaban ahorrando para la entrada de su casa, vendí mi coche. No era nuevo, pero funcionaba bien. Amaba ese coche. Me había llevado a cada trabajo en la biblioteca y a cada corrida nocturna, al súper, cuando Damián estaba enfermo de pequeño. Pero lo vendí sin dudar. Les dije que solo juntaba polvo. No discutieron. Después caminaba al trabajo bajo el calor de Jalisco con una bolsa de tela y mis tenis viejos. Damián dijo, no tenías que hacerlo. Pero no me dijo que no lo hiciera. Cuando Jimena entró a la maestría, les cocinaba 2 veces por semana, preparaba comida, hacía el mandado, empacaba lonches en envases de vidrio. Ella me mandaba fotos desde la universidad. La sopa de pollo de Marisol me salva otra vez. La salvé de nuevo la semana que tenía exámenes finales y una entrevista para una beca. Estaba con fiebre, apenas se tenía en pie. Así que me quedé en casa en lugar de ir al trabajo para cuidarla. Le di caldo de jengibre y le puse paños fríos en la frente. Damián dijo, nunca había tenido a alguien que hiciera eso por ella. Nunca les pedí nada a cambio. Ese es el detalle al que sigo dando vueltas. Qué fácil es olvidar a alguien que nunca exige nada. El día que se mudaron a su casa, no me invitaron a la primera cena. Dijeron que era algo pequeño, solo para amigos. Aún así, horneé un pay y lo dejé al día siguiente. El recipiente volvió vacío, pero sin lavar, sin nota, sin palabra. Me dije que era cansancio, que algún día se acordarían, que la bondad siempre regresa, pero esa noche, en ese salón, quedó claro, no olvidaron. Escogieron no recordar. Y el hombre que me miraba desde el otro lado del salón, él sí recordaba algo que ellos no. Estaba removiendo crema en un vaso de café del bar del vestíbulo cuando Damián por fin se acercó. Su corbata estaba un poco floja, la chaqueta desabotonada, como si hubiera tenido que convencerse de que era un momento casual. Pero sus ojos se movían rápido, primero a mí, luego al pasillo, luego de vuelta a mí. No hagas una escena, ma, por favor. Eso fue lo primero que dijo. No un ¿estás bien? No un perdón por lo que dijo. Solo un ataque preventivo, un pedido de limpieza antes del próximo brindis. Asentí. Siempre asiento. Es más fácil que decir lo que realmente siento, cuando la sala está llena de la comodidad de otros. Soltó un suspiro, como si lo hubiera salvado otra vez. Luego me dio una palmada en el hombro, no con cariño, más como marcando una casilla, y dijo, «Te ves bien esta noche». Su mano cayó antes de que pudiera siquiera decir gracias. Miré el vaso entre mis manos y me di cuenta de algo que no había querido admitir. Mi hijo no me veía como alguien a quien proteger, me veía como alguien a quien manejar. Sonrió como si todo estuviera resuelto y se dio la vuelta para irse. Mientras se alejaba, vi cómo su traje se movía con cada paso, un traje que ayudé a pagar parte del regalo de bodas, que no estoy segura si recuerda que di. Se detuvo a besar a Jimena en la mejilla y le susurró algo que la hizo reír. Ella giró la cabeza lo justo para ver si yo seguía mirando. No le iba a dar esa satisfacción. Tomé un sorbo de mi café, amargo pero tibio. Fue lo primero que se sintió real en toda la noche. Entonces noté al hombre que seguía parado cerca del bar. Sus ojos no se habían apartado de mí. Y cuando empezó a caminar hacia mí, algo en mi pecho se tensó, no por más crueldad, sino por algo que no había sentido en toda la noche, reconocimiento. Esperó hasta que terminó el último brindis. Esperó hasta que los aplausos se desvanecieron y el cuarteto de cuerdas volvió a sonar suave y olvidable. Entonces caminó hacia mí, firme, decidido, sin copa en la mano, sin una sonrisa falsa preparada. Solo presencia. Lo primero que reconocí fue la cicatriz.
Corría justo debajo de su mandíbula pálida contra su piel, una línea que no había visto en 2 décadas, pero que aún podía trazar en mi memoria. Lluvia, metal torcido, un cinturón de seguridad atorado en el peor ángulo. Señora, dijo. Me puse de pie más por instinto que por otra cosa. Asintió una vez. Usted me salvó la vida. Abrí la boca, luego la cerré. Me tomó más tiempo del que debería ubicarlo. 20 años es mucho para estirar un solo momento. Pero entonces la memoria llegó de golpe. Puerto Vallarta. Un coche volcado de lado. Yo estaba 3 autos atrás sola, camino a una conferencia ya tarde. Me metí entre vidrios y humo sin pensar, solo moviéndome. Había gritos. Vapor. Alguien diciendo que no lo tocara. Lo toqué de todos modos. En ese entonces era solo un hombre en traje azul con sangre en el cuello de la camisa. Nunca pregunté su nombre. Y él nunca supo el mío. Nunca la olvidé, dijo ahora. Me dijeron después que se fue antes de que llegara la ambulancia. Intenté buscarla. No me estaba escondiendo. Dije suavemente. Su sonrisa fue amable. Pero tampoco estaba haciendo señas. Estábamos en una esquina de un salón que no me había visto hasta ese momento. Luego añadió, no supe que era usted Marisol, hasta que vi su nombre en el plano de asientos. Jimena nunca mencionó. Se detuvo. Claro que no lo había hecho. Miró hacia la multitud, a las mesas de afecto curado y traición pulida, y dijo, no debieron tratarla así. Las palabras me golpearon más profundo de lo que esperaba. No porque fueran dramáticas, sino porque eran ciertas. Gracias, dije en voz baja. Él negó con la cabeza. No, gracias a usted. Y luego se giró para enfrentar la sala. No esperé el postre. Cuando la música se puso lo bastante alta para cubrir mis pasos, me levanté. Pasé al mesero con la charola de vino y no miré atrás. Nadie me llamó. Nadie ofreció un abrigo, un auto o un gracias por venir. No era parte del espectáculo y estaban felices de que el ruido de fondo se fuera temprano. Afuera el aire estaba más fresco de lo que esperaba. Caminé una calle hasta donde había estacionado, no con el ballet, sino en la banqueta. Me gusta manejar sola. Me gusta saber que puedo irme. El camino a casa fue silencioso. No encendí el radio. Solo el zumbido de las llantas en el pavimento y el eco de todo lo que no dije rebotando en mi pecho. En casa, colgué la chamarra que había planchado esa mañana. Me quité los tacones que solo había usado una vez antes en la graduación de Damián, cuando aún me presentaba con orgullo. Luego fui al closet del pasillo. Me estiré detrás de las bufandas fuera de temporada. Saqué la caja que no había abierto en años. El sobre de Manila seguía ahí, ligeramente doblado en las esquinas, pesado de una forma que el papel no debería ser. Lo llevé a la mesa de la cocina, me senté y lo abrí despacio como si aún pudiera morder. Adentro estaban los documentos de copropiedad de la casa. No la casa donde cría Damián, la que él y Jimena compraron hace 5 años cuando su crédito no era suficiente. Vinieron a mí nerviosos, humildes, recién casados y llenos de planes. Solo por cuestiones de impuestos dijeron, ni siquiera tendrás que hacer nada. Firmé sin dudar. Quería que se sintieran seguros. Quería que tuvieran un comienzo sin la sombra del dinero. Lo que olvidaron o decidieron ignorar es que nunca quité mi nombre de la escritura. Seguía ahí. Tinta negra, notariada, vinculante, la firma de una madre bajo una promesa. Ellos viven en esa casa, pero yo también la poseo. Y esa noche, después de todo lo que dijeron, después de cada silencio e insulto, me recordaron cómo se siente el poder cuando dejas de regalarlo. El mensaje llegó el lunes por la mañana a las 8:14. Espero que estés mejor. Podemos hablar de refinanciar la casa sin saludo. Sin disculpa. Solo un cambio de tono,
como si la noche del sábado nunca hubiera pasado y aún jugáramos a la familia feliz. No respondí. Me serví una taza de café, doblé un trapo sobre el mango de la cafetera y miré por la ventana. El patio trasero había sido mi refugio por años, un jardín, una banca y nada más que el canto de los pájaros. Había sido suficiente, pero algo en mí estaba cambiando. El silencio ya no se sentía como paz, se sentía como borrarme. El martes por la mañana apareció un sobre sencillo en mi buzón, sin remitente conocido. Adentro una oferta, una de verdad, de un agente inmobiliario que tenía un cliente interesado en comprar propiedades en el vecindario, específicamente la mía. El precio era justo más que justo, pero lo que me llamó la atención fue pues el plazo, interés inmediato, cierre inmediato. Puse la carta junto a mi café, la leí 2 veces y saqué el sobre de Manila otra vez. La escritura seguía a mi nombre, completamente. Incluso su correo aún llegaba dirigido al señor y la señora Damián Torres, pero la casa en parte era mía. Habían reído en ese salón. Ella me había silenciado con burlas. Él había mirado a otro lado, y ahora querían mi firma para seguir viviendo como si nada de eso importara. Así que firmé, pero no para ellos, para mí. La oferta salió esa misma tarde. No le respondí a Jimena, no le dije a Damián. Sin advertencias, sin drama. Solo una mujer que habían descartado, moviéndose como nunca imaginaron que podría, silenciosamente, completamente, legalmente. El jueves me confirmaron que el depósito en garantía ya estaba abierto. El viernes, el inspector del comprador agendó una visita, y para el sábado, justo una semana después de la boda, estaría parada en la entrada de la casa con una sonrisa que no reconocerían, no porque estuviera enojada, no porque quisiera venganza, sino porque por fin recordé quién era. Y recordé que era mío. El viernes por la tarde, justo a tiempo, llegó el camión, grande, blanco y lo bastante ruidoso para voltear todas las cabezas del vecindario. De esos con 2 hombres en overoles azules y una carpeta que significa negocios, no flores, no una visita sorpresa, solo la realidad tocando la puerta. Sabía el momento exacto, el depósito en garantía se había cerrado esa mañana. El nuevo dueño no perdió ni un segundo. La notificación oficial ya había sido entregada. No por mí, por la gente que se paga para hacer ese tipo de cosas. El papel no se preocupa por quién se avergüence, solo hace su trabajo. Desde mi ventana, a 2 calles de distancia, vi la silueta de Damián abriendo la puerta. Incluso desde aquí podía leer la confusión en su postura, luego el filo del pánico. Salió. Gritó algo. Uno de los mudanceros le dio un papel. Imaginé la línea en la parte superior de la página Notificación de transferencia de propiedad. Jimena debió salir corriendo. Pasó empujando a Damián descalza, en el concreto el cabello recogido en un chongo que decía que no esperaba visitas. Le arrebató el papel de la mano. No necesitaba sonido para saber qué estaba diciendo. Entonces llegaron las llamadas. Primero Damián, luego Jimena, luego Damián, otra vez mensajes de voz, textos incluso, un correo con el asunto, por favor llámanos, urgente. No contesté, ni siquiera escuché los mensajes. Solo me senté junto a la ventana de la cocina, con el café en la mano viendo cómo la casa, que alguna vez fue, en parte mía, regresaba a alguien que finalmente vería su valor. El jardín que ayudé a plantar, el buzón que repinté yo misma. Todo eso ahora fuera de su alcance. No solo me habían burlado en público, me habían borrado en privado día tras día, y ahora estaban descubriendo algo que nunca pensaron que tendrían que enfrentar, que la persona que dieron por descontada seguía teniendo la última palabra. La puerta del camión de mudanzas se cerró con un golpe, y ese sonido curiosamente se sintió como paz, porque no todas las puertas se cierran de un portazo.
Algunas solo se firman. El mensaje llegó justo después del atardecer. Por si vale de algo, vi todo. Y lo siento. Era de Esteban, el papá de Jimena, el hombre con la cicatriz, el hombre al que saqué de un choque antes de saber el nombre de su hija. Lo leí 2 veces. Luego respondí. Tú fuiste el único que lo vio. Nada más. Nada menos. No respondió. No necesitaba hacerlo. Algunas personas dicen más en el silencio que otras en discursos. El dinero de la venta llegó a mi cuenta la mañana siguiente. No hice una fiesta. No compré nada ostentoso, ni viajes ni lujos. Pagué mi hipoteca modesta y luego me senté en la mesa de la cocina e hice una lista. 10 mujeres, 10 nombres, que saqué de un fondo comunitario discreto que seguía desde hace años. Madres solteras del municipio intentando terminar una maestría. Mujeres que habían sido dejadas atrás económica o emocionalmente, o ambas. Cada una recibió una carta del coordinador del programa la semana siguiente. Sin mi nombre, sin titulares, solo colegiaturas pagadas completas. No publiqué nada al respecto. No se lo conté a nadie salvo a la mujer que procesó las transferencias. No fue caridad, no fue venganza, fue recuperación. Una reescritura silenciosa de lo que significa el poder no ruidoso. No cruel, solo deliberado. Esa mañana preparé el café como siempre, negro fuerte sin azúcar. Me senté junto a la ventana. Vi la calle volverse silenciosa otra vez, sin camiones de mudanza, sin llamadas, sin contestar. Solo el zumbido de mi propia respiración, calma firme mía. Ellos aún no se habían comunicado, no directamente, sin disculpas de Damián, sin explicaciones de Jimena, pero no las necesitaba. El daño se había hecho mucho antes de la boda. Todo lo que hicieron fue confirmarlo. Y ahora la sanación había comenzado, pero en mis términos, con mi firma y sin su permiso. El departamento no es grande, pero es el que soñé por años. Un cuarto, pisos de madera, un balcón con mosquitero que se llena de luz dorada justo después del amanecer. Sin césped que cortar, sin visitas inesperadas, sin pasos que no invité. Lo compré unos días después de la boda de mi hijo. La gente dijo que parecía segura de mí misma. No sabía que la claridad a veces llega en forma de un micrófono y el insulto de una nuera. Cada mañana despierto antes del sol. Preparo café y lo llevo al balcón. Me siento con el vapor, el canto de los pájaros, el suave murmullo del viento del río en los árboles. Ya no reviso el celular a primera hora. La mayoría de los días ni lo miro. Damián me escribió una vez. Solo un mensaje. No sabía que tu nombre seguía en la escritura. Ojalá hubiéramos hablado. Lo leí. Luego lo archivé. No dijo perdón. No preguntó cómo estaba. Solo una pregunta silenciosa demasiado tarde. No respondí, no por rencor, sino porque no queda nada que explicar a alguien que solo escucha cuando ya te fuiste. Traje muy poco al departamento. Una estantería, un sillón. La primera edición que envolví en papel plateado para su boda. Ahora está en mi estante sin abrir por ellos, pero de vuelta a mí en espíritu. A veces repito el momento en que Esteban me miró desde el otro lado del salón. Señora, usted me salvó la vida. Las únicas palabras en toda esa noche que importaron. Damián no se levantó. Jimena no se inmutó. Pero su padre se acordó. Y yo también me acuerdo. Nunca fui la mujer en el centro de su historia. Pero siempre fui la que la sostenía. Ahora vivo al borde de la sala por elección. No porque me empujaron ahí, sino porque la paz no necesita público. Y el silencio, cuando lo eliges tú, se convierte en un muro que nadie puede derribar. El café está tibio. El balcón está en calma. Y nadie toca la puerta.